Hey, ¿qué onda, gente? Yo soy José y sean bienvenidos una vez más a mi canal, José Expert. Acompáñenme en esta increíble serie de Ark Survival Ascended, donde poco a poco hemos ido avanzando desde una pequeña base improvisada hasta prepararnos para enfrentarnos a algunos de los mayores desafíos que existen en Desland. Y justamente el día de hoy tenemos una misión muy importante, porque estaremos reuniendo los tributos que nos faltan para poder invocar y enfrentarnos a la Broodmother Alpha, también conocida como la Matriarca Alpha. Como ya saben, llevamos varios capítulos preparándonos para este momento. Hemos conseguido artefactos, creado megaterios, mejorado nuestra base y reunido una gran cantidad de recursos. Pero antes de entrar a la arena del jefe, todavía nos faltan algunos tributos que tendremos que conseguir derrotando distintas criaturas por el mapa. Así que en este episodio nos tocará salir de expedición, buscar las criaturas necesarias y reunir todo lo que nos hace falta para estar un paso más cerca de nuestro primer enfrentamiento contra un boss en dificultad alta. Como pueden ver, tenía por aquí varios megaterios que originalmente había sacado porque pensaba deshacerme de ellos, ya que creía que no los iba a necesitar. Sin embargo, después de pensarlo un poco mejor, decidí guardarlos nuevamente por si acaso. Después de todo, en Ark nunca está de más tener criaturas de reserva. Nunca sabes cuándo puedes necesitar una montura extra o cuando alguna criatura importante puede morir en combate, así que preferí ser precavido y conservarlos. Una vez hecho eso, decidí revisar qué era exactamente lo que me faltaba para poder invocar a la Broodmother Alpha. Y es que fuera de cámara ya había estado trabajando bastante en la recolección de tributos, así que quería comprobar cuánto progreso llevaba realmente. Para mi sorpresa, ya estaba bastante cerca de completar todo. Solamente me faltaban 2 pieles de Sarcosuchus y 3 vértebras de saurópodo, así que la meta de este episodio estaba cada vez más cerca. Después también fui a revisar cómo iba nuestro ejército de megaterios, porque después de tantas horas de crianza, improntas y reproducción, quería asegurarme de que ya teníamos suficientes para la pelea. Y la verdad es que los números ya empezaban a verse bastante bien. En ese momento contaba con 13 megaterios completamente listos para el combate, una cantidad bastante respetable para seguir avanzando en nuestros preparativos. Entre todos ellos había uno que llamó especialmente mi atención. Una megaterio hembra bebé que había nacido con una mutación en vida. Y como las mutaciones siempre son algo valioso cuando estás creando criaturas, decidí sacarla y dejarla creciendo para no perder la oportunidad de aprovechar esa mejora en futuras generaciones. Así que mientras seguíamos avanzando con los preparativos para la Matriarca Alpha, también continuábamos mejorando poco a poco nuestra línea de crianza de megaterios para que nuestro ejército fuera cada vez más fuerte. Pero pues al final del día terminé dejando esa idea de lado y decidí que la crianza de esa megaterio con mutación podría esperar para más adelante. Después de todo, en ese momento tenía una prioridad mucho más importante en mente: conseguir de una vez por todas los tributos que me faltaban para poder invocar a la Broodmother Alpha. Ya estábamos demasiado cerca de lograrlo como para distraerme con otras cosas. Solo me faltaban algunas pieles de Sarcosuchus y unas cuantas vértebras de saurópodo, así que toda mi atención tenía que estar enfocada en completar esos requisitos. Aunque, siendo sinceros, esa no era la única meta que tenía para este episodio. También quería fabricar una forja industrial, una estructura que nos va a ayudar muchísimo en el futuro. A diferencia de las forjas normales, esta permite fundir enormes cantidades de metal mucho más rápido y de forma mucho más eficiente, algo que nos vendrá de maravilla cuando empecemos a fabricar equipamiento avanzado, estructuras grandes y, más adelante, tecnología tech. Pero antes de pensar en construcciones nuevas o mejoras para la base, había una tarea que debía completar primero. Así que dejé de lado los proyectos secundarios, guardé todo lo que no iba a necesitar y me preparé para salir en busca de los últimos tributos. Porque una cosa estaba clara: si quería enfrentar a la Matriarca Alpha cuanto antes, primero tenía que conseguir esos materiales que todavía me faltaban. Así que decidí comenzar por las vértebras de saurópodo, ya que de los tributos que me faltaban, eran los que me parecía más fácil conseguir primero. Estas vértebras se obtienen principalmente de los brontosaurios y los diplodocus, ya que son prácticamente los únicos saurópodos que existen en el juego base de Ark.
Por suerte, no tuve que buscarlos durante mucho tiempo, porque ya tenía ubicada una zona donde solía aparecer un buen grupo de brontosaurios. Así que simplemente me dirigí hacia allá con la intención de conseguir las vértebras que me faltaban. Y la verdad, una vez que llegué, el trabajo ya estaba prácticamente hecho. Los brontosaurios ya estaban ahí, así que solo quedaba derrotarlos y esperar que me dieran los tributos necesarios. Mi objetivo era reunir las 10 vértebras de saurópodo requeridas para la invocación de la Bromoter Alpha, así que tocaba empezar a contar cuidadosamente cuántas iba obteniendo de cada criatura. Puede sonar algo cruel para los pobres brontosaurios, pero cuando un jefe alfa está de por medio, toca hacer algunos sacrificios, jajaja. Así que me preparé para el combate, y comencé la recolección de uno de los últimos tributos que nos separaban de enfrentarnos a la matriarca. Así que, una vez que ya conseguí todas las vértebras de saurópodo que necesitaba, decidí que lo mejor era regresar primero a la base. Después de todo, no quería arriesgarme a perder esos tributos por algún descuido mientras iba en busca de los que todavía me faltaban. Ya había invertido tiempo consiguiéndolos, así que lo más inteligente era dejarlos a salvo en casa antes de continuar con la expedición. Una vez que llegué a la base, guardé cuidadosamente las vértebras y ahora sí era momento de enfocarme en el último tributo que me faltaba, las 2 pieles de Sarcosuchus. Por suerte, estas tampoco eran especialmente difíciles de conseguir. Y es que una de las ventajas de vivir en Redwood es que el pantano se encuentra relativamente cerca de mi base. Así que no tenía que recorrer medio mapa para encontrarlos. Además, no solo me servían los Sarcosuchus normales. También los Deinosuchus podían darme ese mismo tributo, así que tenía 2 tipos de criaturas que podían ayudarme a completar el objetivo. Con eso en mente, me dirigí hacia el pantano dispuesto a enfrentarme al primero que encontrara. La verdad, para este punto ya sentía que estaba muy cerca de completar todos los requisitos. Solo necesitaba esas 2 pieles y, si todo salía bien, ya tendría prácticamente todo listo para poder invocar a la Bromoter Alpha. Y después de tantos capítulos preparando megaterios, recolectando artefactos y reuniendo tributos, la idea de estar tan cerca de ese enfrentamiento hacía que valiera completamente la pena el esfuerzo. Así que, una vez que llegué al pantano, la misión era bastante sencilla. Encontrar un Sarcosuchus, un Deinosuchus y conseguir las pieles que me faltaban para completar los tributos. Como ya les había comentado, cualquiera de los 2 me servía, así que realmente no estaba buscando una criatura en específico. Lo importante era encontrar alguna de ellas y derrotarla. Para empezar la búsqueda, aterricé a mi Argentavis en una zona segura y después desplegué a mi Tilacoleo, ya que sería mucho más cómodo moverme por el pantano y enfrentarme a cualquier peligro utilizando una criatura terrestre. Y siendo sinceros, después de haber probado al Tilacoleo en capítulos anteriores, ya tenía bastante confianza en él para este tipo de trabajos. Así que me preparé para comenzar la búsqueda y lo primero que hice fue utilizar el Finder para localizar las criaturas que necesitaba. Por suerte, no tuve que revisar demasiado tiempo. El escáner me indicó que había un Sarco relativamente cerca de mi posición. Así que lo marqué inmediatamente para que apareciera señalado y pudiera dirigirme directamente hacia él sin perder tiempo recorriendo todo el pantano. Después de todo, ya estaba muy cerca de completar todos los tributos y no pensaba dejar que una simple búsqueda se alargara más de lo necesario. Así que con el objetivo fijado, monté a nuestro Tilacoleo y me dirigí hacia la ubicación del Sarcosuchus, listo para acabar con él y conseguir la piel que tanto necesitaba para la invocación de la Bromoter Alpha. Así que, después de eso, decidí repetir el proceso de búsqueda, pero esta vez utilizando el escáner genético. Y aprovecho para aclarar algo. Este escáner genético sí viene en el juego base, no es un mod como el Finder que les he enseñado anteriormente.
De hecho, desde mi experiencia, ambos tienen usos diferentes. El Finder suele ser bastante útil en servidores no oficiales y para localizar criaturas de forma rápida, mientras que el escáner genético me parece más cómodo para rastrear criaturas específicas dentro del propio juego. Así que decidí utilizarlo para continuar con la búsqueda del Sarcosuchus que me faltaba. En el camino me encontré con un Deinosuchus, así que aproveché para derrotarlo pensando que tal vez me daría el tributo que necesitaba. Pero pues no hubo suerte. Después de eliminarlo revisé el inventario y vi que no me había dado ninguna de las pieles que estaba buscando, así que al final ese combate no me sirvió de mucho más allá de conseguir algo de experiencia y recursos extra. Por eso continué avanzando por el pantano, siguiendo la ubicación que me marcaba el escáner. Y después de un rato de búsqueda, finalmente logré llegar hasta donde se encontraba el Sarcosuchus. Así que no perdí tiempo, me lancé al ataque con el Tilacoleo y terminé eliminándolo sin demasiados problemas. Y ahora sí, esta vez la suerte estuvo de nuestro lado. Cuando revisé el inventario vi que finalmente había conseguido la piel que me hacía falta para completar los tributos. Así que en ese momento sentí un gran alivio, porque después de tanto buscar, derrotar criaturas y recorrer el mapa, por fin tenía todo lo necesario. Con los tributos ya completos, lo único que quedaba por hacer era regresar a casa, guardarlos en un lugar seguro y comenzar a prepararnos para lo que realmente importa, el enfrentamiento contra la Broodmother Alpha. Y la verdad, después de tantos capítulos de preparación, cada vez estamos más cerca de entrar a esa arena y poner a prueba todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Así que, una vez que por fin reuní todos los tributos que me hacían falta, regresé directamente a la base para ponerlos a salvo. Nada más llegar, guardé cuidadosamente cada uno de los tributos junto con los artefactos que ya habíamos conseguido anteriormente. Todos quedaron almacenados en el armario, donde tengo guardados los objetos importantes para las invocaciones de los jefes. Y la verdad, ver todo reunido en un mismo lugar daba bastante satisfacción, porque significaba que después de tantos capítulos de preparación, crianza y exploración, por fin teníamos todo lo necesario para entrar a la arena de la Broodmother Alpha. En ese momento ya podía decir oficialmente que teníamos nuestro pase asegurado para enfrentarnos a la matriarca. Pero como todavía quedaban algunas cosas por hacer antes del combate, decidí seguir aprovechando el tiempo. Una de mis metas secundarias para este episodio era acercarme un poco más a la fabricación de la forja industrial, así que fui a revisar las forjas que había dejado trabajando anteriormente. Como era de esperarse, ya tenían una buena cantidad de metal fundido lista para recoger. Así que tomé todos los linotes que pude y los llevé a la fábrica portátil, donde fui almacenando poco a poco todos los materiales necesarios para la futura construcción de la forja. Después de eso, me enfoqué nuevamente en el proyecto más importante de todos, los megatherios. Aunque ya tenía varios preparados para la pelea, nunca está de más contar con más opciones, especialmente cuando hablamos de una pelea tan difícil como la Broodmother Alpha. Por eso fui sacando todas las megatherio hembras adultas que tenía disponibles y también uno de los machos reproductores. Mi idea era volver a activar la reproducción para seguir obteniendo más crías y aumentar todavía más nuestro ejército. Después de todo, mientras más megatherios bien criados y con buenas estadísticas tengamos, mayores serán nuestras posibilidades de éxito cuando llegue el momento de enfrentarnos a la matriarca. Así que una vez más tocaba repetir el proceso de crianza, sacar reproductores, activar apareamiento, recoger embriones y seguir fortaleciendo poco a poco a nuestro futuro ejército de guerra. Y además de los megatherios, había otra criatura que todavía necesitaba conseguir antes de enfrentar a la Broodmother Alpha, un Yutyrannus. Y es que, para quienes no lo sepan, el Yutyrannus es una de las mejores criaturas de apoyo para las peleas contra jefes. La verdad no recuerdo exactamente cómo funcionan todos los porcentajes de su rugido, pero de lo que sí estoy seguro es que su habilidad le da un buff a las criaturas aliadas que estén cerca. Gracias a ese rugido, nuestros dinosaurios pueden hacer más daño y resistir mejor los ataques enemigos, por lo que se vuelve una pieza muy importante en prácticamente cualquier ejército para bosses. Por eso es tan común ver un Yutyrannus acompañando a grupos de Rexes, Tericinosaurios o Megatherios en los enfrentamientos contra los jefes del juego.
Y considerando que nosotros planeamos enfrentarnos a la Bromoter Alpha, quería ir lo mejor preparado posible. Después de todo, una cosa es derrotar a la versión gamma o beta, pero la versión alfa ya es un desafío mucho más serio, y cualquier ventaja que podamos obtener puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Así que además de seguir creando megaterios y reuniendo recursos para la base, otra de mis prioridades a corto plazo era encontrar y domesticar un buen Yutyrannus. Porque si todo sale según lo planeado, ya no falta demasiado para que entremos a la arena de la matriarca, y quiero asegurarme de que nuestro ejército tenga todo el apoyo posible cuando llegue ese momento. Cada capítulo estamos un paso más cerca de esa pelea, y la verdad cada vez tengo más ganas de ver cómo se desempeñan nuestros megaterios cuando finalmente llegue la hora de ponerlos a prueba contra el primer boss alfa de esta serie. Y pues para este punto estaba completamente concentrado en la búsqueda de un Yutyrannus de buen nivel. La idea era encontrar uno que realmente valiera la pena domesticar para llevarlo a la pelea contra la Bromoter Alpha, pero la verdad es que la suerte no estaba de mi lado. Cada vez que encontraba uno resultaba ser de nivel muy bajo o simplemente no encontraba ninguno después de estar recorriendo varias zonas. Así que me la pasé un buen rato volando, revisando áreas nevadas y buscando algún ejemplar que cumpliera con lo que necesitaba. El problema fue que estaba tan concentrado en esa búsqueda que se me olvidó por completo un pequeño detalle, y ese pequeño detalle era que había dejado a varios megaterios apareándose en la base. De repente me acordé de eso y entré un poco en pánico, porque pensé que si no regresaba rápidamente iba a terminar perdiendo las crías o los embriones que estaban por salir. Así que en cuanto caí en cuenta de mi error, cancelé temporalmente la búsqueda del Yutyrannus y emprendí el regreso lo más rápido que pude. Bueno, en realidad no corrí, porque iba montado en mi Argentavis, así que más bien volé de vuelta a toda velocidad hacia la base. Mientras iba de camino ya me imaginaba el peor escenario posible: crías perdidas, tiempo desperdiciado y tener que repetir todo el proceso de reproducción otra vez. Pero por suerte, las cosas no terminaron siendo tan graves como yo pensaba. De hecho, como podrán ver más adelante, al final todo salió mucho mejor de lo que esperaba y no perdimos absolutamente nada. Aunque durante esos minutos sí que me llevé un buen susto, jajaja. Así que, una vez que por fin llegué de regreso a la base, era momento de ponerme a trabajar con todos los megaterios que había dejado reproduciéndose. Por suerte, no había perdido nada y todo seguía exactamente donde debía estar, así que pude continuar con el proceso sin problemas. Lo primero que hice fue utilizar el extractor genético para sacar los embriones de las megaterio hembras que habían quedado preñadas durante el apareamiento. Y como tenía varias reproduciéndose al mismo tiempo, no fue cosa de hacerlo una sola vez. Tuve que ir una por una, revisando a cada megaterio y extrayendo sus respectivos embriones. La verdad, es un proceso algo repetitivo, pero también bastante útil porque permite manejar la crianza de una forma mucho más organizada. Así que fui repitiendo el mismo procedimiento con todas las hembras que tenía disponibles hasta asegurarme de que ninguna siguiera llevando embriones dentro. Una vez que terminé, ya tenía una buena cantidad de embriones listos para la siguiente fase. Entonces me dirigí a la incubadora de embriones y fui colocándolos uno por uno para que comenzaran su proceso de incubación de manera automática.
Y esa es precisamente una de las razones por las que me gusta tanto utilizar la incubadora. Mientras los embriones se desarrollan ahí dentro, yo puedo dedicarme a otras cosas sin tener que preocuparme por ellos constantemente. Después de dejar todos los embriones incubando, guardé nuevamente a las megaterio hembras y al macho reproductor. De esa forma evitaba tener a tantas criaturas ocupando espacio alrededor de la base y podía mantener todo mucho más ordenado mientras esperaba que los embriones terminaran de desarrollarse. Así que ahora solo quedaba esperar a que la incubadora hiciera su trabajo y ver cuántas nuevas crías íbamos a obtener para seguir fortaleciendo nuestro ejército de cara al enfrentamiento contra la Broodmother Alpha. Pero después de lo que me acababa de pasar con los megaterios, me di cuenta de algo bastante importante. Y es que, aunque mi Argentavis es una criatura increíble para transportar recursos y moverme por el mapa, la verdad es que en términos de velocidad ya comenzaba a quedarse un poco corto para lo que necesitaba. Después de todo, yo estaba por allá buscando un Yutyrannus cerca del obelisco azul y, cuando tuve que regresar de emergencia a la base, sentí que tardé una eternidad en llegar. Así que empecé a pensar que necesitaba una criatura mucho más rápida para desplazarme largas distancias. Y fue entonces cuando recordé uno de los mobs que les mostré en aquel video donde enseñé todos los mobs que estoy utilizando en esta serie. Me refiero al Wyvern de cristal. La ventaja de esta criatura es que tiene una velocidad de vuelo bastante superior a la de muchas otras monturas aéreas, lo que la convertiría en una excelente opción para moverme rápidamente entre distintas zonas del mapa. Además, su método de domesticación es bastante curioso. A diferencia de muchas criaturas que se tamean dejándolas inconscientes, los Wyverns de cristal se domestican de forma pasiva. Para hacerlo de la manera más eficiente posible, se necesita un recurso llamado cristal primigenio, que se obtiene al dormir temporalmente a otros Wyverns de cristal y recolectar los cristales que llevan en su inventario. También es posible domesticarlos utilizando cristal normal, pero el proceso es muchísimo más lento y menos eficiente. Así que, si quería conseguir una buena pareja de Wyvern sin pasarme horas enteras esperando, primero tenía que conseguir una buena cantidad de cristal primigenio. Por eso decidí que mi siguiente objetivo sería justamente ese: viajar hasta la zona donde aparecen los Wyverns de cristal, conseguir los cristales necesarios y, si la suerte me acompañaba, intentar domesticar una pareja de buen nivel. Porque sinceramente, tener una criatura más rápida para desplazarme por el mapa me vendría de maravilla para todos los proyectos que tengo planeados en los próximos capítulos. Ya una vez que conseguí los cristales primigenios de aquel Wyvern de cristal de Ampar, en teoría ya no tenía nada más que hacer con él. La idea era simplemente obtener los cristales y seguir con mi camino para buscar algún Wyvern que pudiera domesticar. Pero las cosas no salieron exactamente como yo esperaba. Y es que, aunque intenté alejarme de él, terminé quedándome un rato observándolo mientras seguía dormido. No sé, me dio curiosidad verlo de cerca, jajaja. Pero claro, mientras yo estaba ahí perdiendo el tiempo, el Wyvern eventualmente despertó. Y siendo sinceros, tampoco puedo culparlo por lo que pasó después. Si alguien me duerme, me roba recursos del inventario y luego se queda viéndome fijamente, probablemente yo también me enojaría bastante, jajaja. Así que en cuanto recuperó el conocimiento, decidió demostrarme exactamente lo poco que le había gustado mi visita. Y ahí fue cuando empezó el verdadero problema. Tuve que salir corriendo inmediatamente hacia donde había dejado estacionado a mi Argentavis, porque en ese momento era mi única forma de escapar. Sin embargo, las cosas se complicaron mucho más de lo que esperaba. El Wyvern era increíblemente rápido y no dejaba de perseguirme. Cada vez que intentaba ganar distancia volvía a alcanzarme, lanzaba otro ataque. Y no solo estaba en peligro mi personaje, sino también mi Argentavis, que comenzó a recibir daño mientras intentábamos alejarnos de la zona. Por más que intentaba huir, parecía que el Wyvern simplemente no tenía intención de dejarme ir. Además, debido a su velocidad y a la forma en que se movía, era muy difícil siquiera intentar atacarlo de manera efectiva. Así que mi única opción era seguir escapando y esperar que en algún momento perdiera el interés. Y por suerte, después de varios momentos bastante tensos, ocurrió exactamente eso. De repente, el Wyvern dejó de perseguirme.
No sé si perdió el agro, se alejó demasiado de su zona o simplemente decidió que ya me había dado suficiente castigo por haberle robado sus cristales. Pero fuera cual fuera la razón, finalmente dejó de atacarme. Y la verdad, en ese momento sentí un enorme alivio, porque por un momento pensé que tanto yo como mi Argentavis íbamos a terminar convertidos en el almuerzo de un Wyvern bastante molesto. Así que pues, después de pasar por ese tremendo susto con el Wyvern de cristal, la verdad es que me quedé pensando en algo bastante curioso. Y es que, aunque a lo largo de esta serie hemos pasado por muchísimas situaciones peligrosas, explorado cuevas llenas de criaturas hostiles, cruzado zonas repletas de depredadores, peleado contra Crocantosaurus, Sarcosuchus, Denosuchus y muchas otras criaturas, todavía sigo sin morir. Y sinceramente no tengo idea de cómo lo he conseguido, porque ha habido varios momentos donde perfectamente pude haber perdido todo mi equipo y terminar apareciendo de nuevo en una cama, jajaja. Pero por alguna razón seguimos sobreviviendo y avanzando poco a poco. En el episodio de hoy logramos completar uno de los objetivos más importantes que teníamos pendientes. Conseguimos todos los tributos necesarios para la Bromoter Alpha, algo lo que llevábamos trabajando desde hace varios capítulos. También revisamos cómo va nuestro ejército de megaterios, seguimos avanzando con la crianza para obtener más ejemplares, guardamos nuevos embriones en la incubadora y continuamos fortaleciendo poco a poco a las criaturas que nos acompañarán en la pelea contra la matriarca. Además, estuvimos reuniendo metal para acercarnos a la fabricación de la forja industrial, una estructura que nos ayudará muchísimo en el futuro, ya que nos permitirá procesar recursos de manera mucho más rápida y eficiente. Por si fuera poco, también comenzamos a prepararnos para domesticar un Wyvern de cristal, una criatura que podría convertirse en nuestro principal medio de transporte gracias a su enorme velocidad. Aunque, como pudieron ver, obtener los cristales primigenios no fue precisamente una tarea tranquila, porque casi terminamos convirtiéndonos en la cena de uno de esos Wyverns, jajaja. Afortunadamente logramos escapar y conservar tanto nuestra vida como nuestro Argentavis, así que podemos decir que la misión fue un éxito. Y la verdad, cada vez estamos más cerca de uno de los momentos más importantes de toda esta serie. Después de tantas horas de preparación, crianza, exploración y recolección de recursos, ya podemos empezar a ver el enfrentamiento contra la Bromoter Alpha en el horizonte. Pero antes de llegar a ese momento, todavía nos quedan algunas tareas pendientes, algunas criaturas por domesticar y varios preparativos más que completar. Y para que vean que no hemos perdido el tiempo, les mostraré cómo fue nuestra expedición a la cueva que se encuentra junto al volcán, donde conseguimos otro de los artefactos necesarios para seguir avanzando en nuestro camino hacia los bosques de Deisland. Así que se vienen capítulos bastante interesantes, porque poco a poco estamos entrando en la etapa donde las cosas se empiezan a poner realmente serias. Y pues ahora sí, gente, eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarme en un episodio más de esta aventura. Gracias por todo el apoyo que le están dando a la serie, por sus comentarios, por sus likes y por seguir aquí capítulo tras capítulo. Yo soy José, esto es Josexpar y espero que hayan disfrutado del video. No olviden dejar su like, compartir el contenido con sus amigos y suscribirse para no perderse ninguno de los próximos capítulos de esta aventura Ark Survival Ascended. Cuídense mucho, gracias por ver y nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima, gente.